yo empecé a investigar y me llené de conceptos, pero en ningún momento viene el ¿y cómo rayos le hago para hipnotizar a alguien? Porque me hablan de estados de conciencia y me hablan de las ondas, ¿no? Y esta onda y los picos en las conciencias, en los estados, ¿no? Y me hablan de el efecto organizado o desorganizado de las diferentes áreas. Te hablan de todo eso, pero no te dicen paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde entra el gran maestro Mike Mandel, que él ha dado cursos en el instituto en Toronto, en Canadá, acá, desde los años, me parece que era desde los 2000, él está dando ese curso y lo da cada año da, y además de que participa en congresos y cosas así, ¿no? Entonces, em, descubro uno de sus libros, ¿no? Eh, que en aquel momento, si mal no recuerdo, era parte de un manual del arte de la hipnosis, algo así. Y ahí es donde yo empiezo a leer y entonces empiezo a entender, a mí me hace un clic, porque entiendo que hablar de hipnosis es hablar de relajación. Si tú quieres aprender a hipnotizar, el primer paso es necesitas aprender a relajarte. Y una vez que tú conoces el proceso de relajación en ti, puedes enseñarle a alguien a relajarse. Y ese es el primer paso para aprender a hipnotizar. La relajación es la entrada a la hipnosis. Ok, a ver, entonces hiciste tu investigación en una época en la que el Internet no era lo que es hoy, aunque ya teníamos Internet, no era lo que es el día de hoy. Te llama la atención, te metes, claro, ahí en posgrado también, si no me equivoco, tenían ciertos talleres o laboratorios, ¿no? Donde se hacían o se estudiaban ciertas cosas, no sé si ahí te tocó explorar estos temas en alguna clase de por allí. Como parte de de las materias que tú tienes que tomar para definir el área, el tipo de psicólogo que vas a ser, porque tienes que escoger un área. Al final de la carrera son puras materias optativas, o sea, tú tienes que elegir cómo vas a armar tu currícula. Entonces, en ese momento yo escogí muchas de investigación, porque yo andaba con esta parte científica, todo lo que da. Y entonces ahí yo me metí a una clase de investigación tanto en el laboratorio de condicionamiento operante como en el laboratorio de sueño. Y ahí es de donde, bueno, tuve acceso a contenidos maravillosos y ahí es donde fui conejillo de Indias y también pasé ahí, saludos a la doctora Irma Yolanda, ¿no? A la doctora Connie, ¿no? Ahí es donde pasé unas cuantas noches en ese laboratorio con un ¿no? Con todos los electrodos pegados, ¿no? Donde me privaron de mi sueño, profundo, ¿no? Entonces, y además me privaron durante 2 noches y luego me pusieron a hacer tareas de rendimiento metido en un aparato de tomografía funcional, entonces haciendo tareas de rendimiento todo desvelado, no sé, recuerdo, saludos, con mucho cariño al laboratorio. Eso, yo también fui conejillo de indias de eso. Bueno, déjenme les platico. Manuel se mete como la humedad. Él es el chile de todos los moles y donde no debería de estar, ahí está, relacionándose, metiéndose. ¿Y tú qué haces aquí si eres alumno de licenciatura, estás en doctorado? Ah, no sé, pero pues aquí estoy. Bueno, entonces esas capacidades le han permitido pues explorar y tener experiencias bien padres que según el flujo académico no debió de haber tenido. Para los simples mortales, ese experimento que dices está bien gacho, porque a mí me acuerdo que me ponían a hacer que la lucecita, cuando prendieran la lucecita, que le picaras, ¿no? Tiempos de En la casa, reacción. ajá, en algún lado, y ya estabas así bien clavado, bien dormido, y te cacheteaban para que despertaras. Es horrible ese maldito experimento, no sé por qué lo hacen. También es horrible para el que lo hace, porque también tiene que estar despierto, ¿no? Pero bueno, eso lo quería yo poner muy en claro para que cuando lleguen los comentarios de que es que tú cómo sabes y nunca te has, ¿sabes? Pues ya, tiene la experiencia no nada más empírica, sino presencial. Ahora, tengo aquí en mis notas, a ver, estamos hablando de
que se tiene la posibilidad de llevar a un individuo a un estado tan relajado que te permita, y aquí tú corrígeme, o más bien dame la palabra, manipular, implantar ideas, titeretear. ¿Qué es lo que hace un hipno? No vamos a llamarle un hipnoterapeuta, vamos a hablarlo en general y en términos incluso hasta de espectáculo. ¿Te quitan la voluntad y eres la marioneta de alguien o cómo? No, a ver, explico cómo funciona el show. Para todos aquellos que no quieran saber cómo funciona un show de hipnosis, corran porque voy a romperle la fantasía a más de uno, ¿de acuerdo? Para los que se pregunten si los shows de hipnosis son reales, sí son reales. Son reales, son personas que efectivamente, digo, no dudo que haya algunos donde todo esté actuado, pero muchos de ellos en realidad sí es hipnosis. Ahora, ¿cómo funciona? Las personas, llega todo el público siempre llega antes a todo tipo de shows, a todas las funciones previas, siempre se les prepara. Entonces, llegan, ocupan sus asientos, ¿no? Casi siempre, si va a haber un tema de hipnosis o cosas así, a las personas que tienen los lugares más cercanos, llegan un poquito antes, se les indica que lleguen un poquito antes, y entonces se les deja pasar y se les dice que se les va a realizar un ejercicio de relajación. Y el objetivo es ver si se les invita a participar o no se les invita a participar del show. Esto es muy abierto. Entonces, llegan las primeras personas, se les sienta en las butacas más cercanas o incluso en el escenario. Este, todo se baja la luminosidad, se baja el ruido de en ese momento y se empiezan a hacer algunas pruebas que se llaman de sugestibilidad. Es decir, ¿qué tan susceptible es la persona a recibir instrucciones de relajación? O sea, ¿qué tan bien sigue las instrucciones y qué tanto se entrega a la experiencia? Básicamente eso es. Entonces, se hacen básicamente tres tipos de pruebas. La primera, se les pone a todos sentaditos y se les pide que se relajen y se les empieza a decir, quiero que prestes atención en, puede ser tu cuerpo, puede ser la respiración, puede ser en una imagen, puede ser lo que tú quieras. Y mientras ¿cómo le puedo llamar? El hipnotista, para no meterme con el hipnoterapeuta, el hipnotista está haciendo el ejercicio, está observando a todos los que están realizando el ejercicio para ver cuál es su nivel de tono. O sea, tono me refiero a si están tensos o si están relajados, el rostro cómo se ve, si más tenso, más relajado, incluso ciertas, por ejemplo, las comisuras de los labios, la frecuencia cardíaca, si la cabeza se va de lado, si se va hacia enfrente, ¿no? Si los hombros están arriba o abajo, etcétera. Esa es la primera que se hace, es muy rápida, son 5 o 6 minutos. Una vez que se terminó esa prueba, él ya tiene identificadas ciertas personas, se le pide que hagan otra. Y la otra consiste en pedirles, simplemente es ver la capacidad que la persona tiene de perder tono, nada más. Entonces, la más fácil es cuando se les pide que pongan su mano recargada en sus costillas, su brazo recargado en sus costillas, a cierta altura, que es una altura cómoda, ajá, donde la misma articulación se puede mantener relajada sin mucho esfuerzo. O sea, no se les pide que haga esto, que implica un esfuerzo mayor, sino aquí básicamente ese está el estado. Le llaman la prueba de la barra, ¿no? Y entonces se les dice a la persona que coloque su mano así y se les empieza a decir que según lo profundo que quieran llegar en la hipnosis, es lo bajo que va el brazo. Y entonces, ¿qué ocurre? Las personas que tienen una alta susceptibilidad hipnótica, cuando tú comienzas en el ejercicio, ocurre algo así. El brazo se atora y la mano cae. Y el brazo se queda ahí. Y ahí lo que hace es una prueba de feedback, de retroalimentación. El hipnotista los manipula para ver qué tan responsivos están. Esa es la tercera. Una vez que se evaluó todo esto, él ya tiene seleccionadas a las personas que, uno, siguen mejor las instrucciones, dos, que están más entregadas a la experiencia y tres, que se les puede manipular más fácilmente físicamente sin que sean reactivos. Esas son las personas
que se les llama que son eh, sugestionables. Ujú. Normalmente esas personas son las que pueden llegar a tener temas como de hipocondria. Es muy fácil que cuando alguien diga, ay, me duele la cabeza, esta persona dice, ay, como que a mí también me está doliendo. Eso básicamente es lo que significa. Y a esas personas se les pone un marcaje. Ya se sabe dónde están. Y entonces cuando comienza el show, ah, no es cierto, me faltó una más, una más. Cuando se hacen todas estas evaluaciones, algunos hipnotistas lo que hacen es que les implantan una idea. Es decir, ya están relajaditos, ¿no? La persona está así y de pronto cayó en un estado profundo de trance y ahí es donde les dicen, hay una cosa que se llama la oración interminable o la frase interminable. Y en esta frase, el hipnotista lo que hace es hablar y empieza a decirles, y así como observas cómo tu conciencia se pierde lentamente, puedes sentir cómo tu cuerpo alcanza un estado más y más profundo, donde la luz a tu alrededor te cubre con... Y se continúa y continúa y continúa y continúa y el sentido nunca termina de ser revelado. Entonces el cerebro está tratando de perseguir cuál es la conclusión de lo que está diciendo la persona y nunca acaba. Ahí la persona ya está en un estado hipnótico muy profundo. Y ahí la persona le dice, cuando tú escuches la palabra acción, ¿no? Caerás profundamente en un estado de hipnosis. O cuando yo toque tu frente, caerás instantáneamente en este estado profundo. Y le dicen, cuando recuperes el estado, no te vas a acordar de esta instrucción. Entonces, ¿qué ocurre? Termina este proceso, todos estaban en estado de hipnosis, entonces nadie se acuerda de esto. Ya les dicen muchísimas gracias, estuvo padrísimo, tomen sus lugares, ¿no? El hipnotista va a decidir quién de ustedes participa en el show y quién no. Entonces, eh, cuando comienza el show, él dice, a ver, vamos con tal, tal y tal, que ya los tiene preseleccionados y ya los tiene preinducidos. Y cuando subes, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? No, pues yo soy Filiberto. Duerme, Filiberto. ¡Pum! Y entonces, como se le dice la palabra que ya se le había puesto en el estado hipnótico, Filiberto cae. Obviamente, si el hipnotista perfectamente puede hacerlo sin que la persona pierda tono. ¿Por qué? Porque está sonámbulo. El sonámbulo no pierde tono. Entonces, lo puede hipnotizar parado, sentado, acostado, en cualquier posición. Y como ya le hizo una prueba de manejabilidad, literalmente lo trae jalando por todo el escenario y lo coloca en posiciones y la otra persona se deja y no reacciona. Y mientras él siga hablando, hay un fenómeno que se llama rapport. A ¿Cómo, cómo? diferencia, rapport. Rapport, ok. Hay dos tipos de rapport. Está el rapport que utilizamos los terapeutas. Rapport significa nivel de confianza. Eso es una cosa. Y hay otra cosa que es el rapport dentro del terreno de la hipnosis. Rapport hipnótico significa que cuando yo implanto ideas, la persona deja de ser responsiva a las demás voces, al demás ruido, a los demás estímulos y solamente es responsiva a mi voz. Por eso, el hipnotista tiene una voz hipnótica. Cuando el hipnotista está trabajando, utiliza una voz muy específica para que cuando él está en este estado de prestige, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la persona no está escuchando nada más. Todo el mundo, todo el escenario se está riendo de lo que de lo que él está haciendo, pero él no lo escucha. Él está hipnótico, está dormido, dormido. ¿No? Entonces, está sonámbulo. Entonces, la única voz que escucha es la del terapeuta, es la del hipnotista. Pero, por supuesto, si en ese momento el hipnotista le dijera, aviéntate y mátate, en ese momento la facultad crítica entra y despierta al sujeto del estado de trance y lo pone en el estado de alerta. Entonces,
no podría hacer nada que fuera en contra de sus valores ni de su integridad física. Está súper, está súper increíble. Digo, a mí como a ti siempre me llamó la atención lo que yo consideraba en su momento magia, que hoy en día más bien me refiero a ello como el ilusionismo. Esta parte del ilusionismo, pues no, también son los magos los que te meten a trance y haces que te comas una cebolla y te vuelve feo la boca. O sea, eso está bien padre, pero ahora, déjame ver mis notas. ¿Y eso para qué me ayuda en la consulta con mi terapeuta? Voy a llegar y le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no puedo dejar a mi mujer que me tiene hasta acá, pero no la puedo dejar. Y entonces tú me vas a poner un péndulo y me vas a decir, mira, ven más allá de lo evidente, ahora vas a llegar y vas a dejar a tu mujer y ya me curaste con tus poderes mágicos. De eso se trata la hipnoterapia. No, no funciona así. La primera es, no necesitamos usar péndulos ni relojes. La realidad es que se puede, se puede. O sea, en algún momento se utilizó. Mesmer lo utilizaba mucho el doctor Mesmer, de ahí es donde viene el término mesmerismo, ¿no? De ahí viene la palabra mesmerizing en inglés, que justo te hace referencia a eso, ¿no? De algo que es como fascinante, como, ¿no? Hipnótico, algo que te hace entrar en trance. Entonces, él sí utilizaba péndulos y un montón de cosas así, ¿no? Metales y cuarzos y cristales y un montón de temas, pero no necesitamos hacer eso. Em, Hay personas que utilizan, hay terapeutas que utilizan, por ejemplo, cronómetros, hay personas terapeutas que utilizan ritmos, música, etcétera. A ver, déjame desmitificar qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer con esto. Am, Normalmente los que trabajamos con hipnosis, ya sea, estos ya son términos técnicos, pero si es ericksoniana, neoericksoniana o de algún otro término, ¿no? Básicamente lo que hacemos es, paso número uno, los relajamos. Eso es lo primero. Una vez que empezamos a facilitar el proceso de relajación con la persona, pues la realidad es que podemos implantarle una palabra detonadora y entonces ya nos brincamos todo el proceso. Entonces, la próxima vez que la persona viene a proceso terapéutico, si queremos llevar a la persona a hipnosis, no tenemos que pasar por todo el proceso de relajación progresiva. Basta con que digamos cuál es la palabra clave, la acción clave y la persona inmediatamente entra en un estado hipno. Segundo, ¿qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos lograr? Normalmente cuando la persona va a un proceso terapéutico es porque quiere hacer algo o dejar de hacer algo. Esa es la razón por la cual la persona se acerca a un espacio terapéutico. Si la persona, ya sea que quiera hacer o dejar de hacer, normalmente si va es porque algo está ocurriendo que no le está permitiendo detonar la acción o que no está pudiendo detener, retener la ejecución de una acción. ¿Le está fallando el control de impulsos o le está fallando la parte de ejecución de impulsos? Alguno de esos dos mecanismos tiene algún bloqueo. Normalmente el bloqueo es porque dentro de la persona existe la misma cantidad de fuerza de hacerlo que de no hacerlo. Todo bloqueo viene porque la persona, bueno, no todo, la mayoría de los bloqueos vienen porque la persona quiere ejecutar la acción con la misma intensidad con la que no quiere ejecutar la acción. Y entonces se anulan, se atoran esas fuerzas. Y aunque su discurso diga, yo quiero dejar de fumar, su inconsciente dice, yo no quiero dejar de No fumar, quiero. ni me gusta, ¿no? Entonces, puede ser que la persona esté como súper frustrada y que vea sus dientes lastimados y que vea sus dedos pintados y que vea que ya no le guste el aroma de su cuerpo, que vea cómo se está sintiendo peor, está perdiendo condición física, está impactando su vida social, no está o sea, lo pone en un estado de ansiedad. A lo mejor no puede ni siquiera estar en vuelos largos, ¿no? Porque la idea de no poder fumar lo agobia. Eh, o sea, está notando el impacto que ese hábito está teniendo en su vida. Pero cuando llega el momento de detener la acción, como el inconsciente está bien a gusto con eso, puede ser porque mi papá fumaba y entonces ese es el vínculo que tengo con él. Puede ser porque mi primera novia, que fue mi gran amor,
se acercó a mí porque yo fumaba y entonces para mí eso es algo que es parte de mis valores, de lo que me hace valioso, etcétera. Entonces, está la misma intensidad en fumar que en no fumar. Cuando la persona llega al espacio terapéutico y dice, yo ya no quiero fumar. Ok, perfecto. El primer paso es relajarla, llevarla a un estado alfa, chill, ¿no? A través de la conversación, que eso es lo que hacemos en los espacios terapéuticos. Obviamente todo esto es dentro del consentimiento informado. La persona sabe que vamos a hacer manipulaciones en el sentido en lo que la persona está pidiendo. Entonces, ¿estás seguro que quieres dejar de fumar? Sí. Ok. Voy a usar proceso hipnótico. ¿Está bien? Sí. Esto es lo que implica el proceso hipnótico. ¿De acuerdo? Sí. Estos son los riesgos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y estas son las expectativas. No son milagros. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. Perfecto. Ya que tenemos el consentimiento informado, que además en algunos países es mucho más estricto que en otros, en general en Latinoamérica no tanto, honestamente hablando. Estados Unidos y Canadá acá sí es muy, muy estricto. O sea, tienes que tener un permiso del gobierno para poder hacer procesos hipnóticos. Si no, estás en el terreno de la ilegalidad. Entonces, ya que llevaste a la persona hasta ese estado de relajación, lo bajas un poquito más hasta el estado teta. Cuando está en la parte más sutil del teta, ahí es donde tú empiezas a implantarle ideas, porque al principio yo dije, el consciente, el discurso, quiero dejar de fumar, y el inconsciente, no quiero dejar de fumar porque mi papá fumaba y ese es mi vínculo con él, tienen la misma fuerza. Cuando yo lo meto a teta, me estoy metiendo al inconsciente. Y entonces yo voy a filtrar la información que él me dio en su discurso en el inconsciente. En ese momento la persona dice, yo no quiero dejar de fumar porque mi papá fumaba y yo me acuerdo que cuando él y yo fumábamos en las tardes era el momento más especial del día. Así que, ¿sabes qué? Yo no quiero porque si yo dejo de fumar va a ser como si perdiera esos eventos con mi papá, ese momento de conexión. Ok. El único valor que le está viendo el inconsciente a fumar es ese. Está bloqueado en un espacio. Lo único que voy a hacer es expandirlo, meterle más información. Y entonces inconscientemente yo tal vez yo no sé por qué inconscientemente es valioso para la persona fumar, pero sí sé por qué conscientemente le está haciendo daño. Y entonces filtro esa información y le digo, quiero que te des cuenta cómo tus dientes se están poniendo más amarillos, quiero que te des cuenta cómo tus dedos se están pintando, quiero que te des cuenta cómo tienes mal aliento y eso hace que las personas no se sientan tan en confianza para estar contigo. Quiero que conectes esa sensación de aislamiento o de rechazo que las personas sienten ante los fumadores. Quiero que te des cuenta cómo el que tú fumes va a hacer que te mueras de cáncer. Y ahí es obviamente donde utilizamos la información previa y decimos que te mueras de cáncer como tu papá. Y quiero que recuerdes cómo tu papá sufrió, se ahogó. Quiero que recuerdes la mirada de dolor que tuvo cuando se estaba ahogando mientras moría por su cáncer de pulmón. Quiero que recuerdes los tratamientos, la pérdida de peso, los días en el hospital, la falta de ánimo que él tenía porque ya no podía oxigenarse y cómo su vida terminó antes de tiempo y ya no pudo pasar tiempo contigo por el cáncer. ¿Y qué ocurre? Que de haber estado encapsulada el yo quiero fumar porque pasaba momentos padres con mi papá fumando, estoy expandiendo eso y ahora ya está filtrada la información del sufrimiento de mi papá por fumar y todo lo que perdí con mi papá porque fumó y todos los años de vida que perdió porque fumó y ta, 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 ta. Y con eso lo único que yo estoy haciendo es moviendo la balanza en el sentido del ya no vale la pena seguir. Y entonces, después de hacer esto un par de veces, normalmente no se necesita más de dos. La persona sale del espacio y el hábito lo lleva a prender un cigarro. Él antes normalmente fumaba, sentía rico y él decía, quiero dejarlo. Siento rico, esto ya, o sea, esto me está dañando.
estaba equilibrado. Pero cuando ya sale del espacio terapéutico con el ejercicio hipnótico, fuma y dice, la sensación de placer se ve opacada por las imágenes, su papá ahogándose, todos los años que dejó, que perdió, el funeral, el dolor de su mamá, todo eso, y entonces dice, ¿qué diablos estoy haciendo? Y lo suelta. ¿Por qué? Simplemente porque inclinamos la balanza de un lado. Le dimos más fuerza al no quiero fumar de forma consciente e inconsciente por encima del equilibrio que había antes. Órale. Digo, no está tan padre como yo me lo hubiera imaginado con fuegos artificiales y gente Estrellita. estrellitas y gente desdoblándose. O sea, tiene toda una técnica. Supongo que no todas las personas son hipnotizables. Todas las personas son hipnotizables. Todas. Hay algunos test que yo me he encontrado de el grado para medir el grado de profundidad al que una persona podría ser inducida con estas ideas y yo me he topado con información que dice, es que no todas las personas se pueden hipnotizar. ¿Cómo? Aclárame esa parte. Claro. Um, todas las personas son hipnotizables porque todas las personas caen en estado teta. Bien. O Sería la sea, cosa de meterlos en ese estado, ese es el punto. claro. Obviamente, ay, me voy a adelantar antes de que, por aquello de los comentarios, me van a decir, ¿y qué hay de las personas que tienen el trastorno del sueño, mor, ¿no? Está bien, esas personas no caen en estado profundo, ya lo sé. Y pues supongo que esas personas serían menos, tienen menos nivel de de sugestibilidad que las otras. Sí, sí es cierto. Pero en términos generales, en población sana, todas las personas son hipnotizables. ¿Por qué? Porque todas las personas entran en trance. De una u otra forma, estamos entrando y saliendo del trance, ya sea autotrance o trance por elementos externos constantemente. Y nos ponemos en trance para poder dormir. Y cuando estamos dormidos, estamos en un estado hipnótico. Entonces, todos son hipnotizables. Eso está bien padre. Hablaste de el autotrance. Oye, Manuel, pero pues es que yo no me voy a poner solito en un estado de trance para que la gente llegue y me implante ideas o para que me pidan dinero y yo se los dé. Mi abuelo cuenta que cuando estaba borracho y le pedían dinero decía, estoy borracho, no estúpido. O sea, no quiero que llegue a eso. Y sin embargo, supongo que aquí el punto es que en realidad nuestros estados más placenteros que buscamos son una especie de trance, Uh -huh, ¿no? uh -huh. ¿Me puedes profundizar en eso, mi amigo? ¿En qué momento yo como individuo decido autoponerme en trance? Ok. Te voy a dar dos ejemplos muy incómodos. Okay. Ajá, ¿Okay? ajá. Primer ejemplo incómodo. Las personas se ponen en trance, ¿no? Las personas entran en autohipnosis cuando acaba de ocurrir algo difícil en su vida y la persona dice, empieza a hablar de forma automática, empieza a tener un soliloquio. Ay, es que esto es tan difícil, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Tal, tal. Y de pronto empieza a decir, es que si yo no fuera tan tonto, si yo le echara ganas, es que ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué todo se me hace difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La persona está hablando, 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 hablando y su nivel de alerta está bajando, se está poniendo en alfa. Y en alfa, cuando la persona dice, no puedo, no puedo, no puedo, todo es difícil, todo es terrible, nada me sale, todo, solita la persona se está auto hipnotizando y se está programando para decir, todo es difícil, todo está en mi contra, no me sale nada bien, soy un fracasado, todo el tiempo está repitiendo lo mismo. Entonces, ¿quieres conocer realmente la programación de la persona? Escucha cuáles son los mensajes que con más frecuencia repite, sobre todo sus bromas. Si la persona te dice,
Pues, todo el tiempo está diciendo, sí, porque ya ves cómo todos son unos rateros, o no, sí, ya ves cómo son las mujeres, o no, ya ves que todos los hombres son unos. Ahí te está diciendo cuál es su programación. Y eso se lo está repite y repite y repite y repite. Pues evidentemente eso ya está más que tatuado a nivel inconsciente. Entonces, esa es una forma de autohipnosis. Segunda forma de autohipnosis, cuando las personas están enamoradas. Resulta que conoces a alguien y esta persona te aprieta los botones bioquímicos que te hacen sentir bien. O sea, empiezas a liberar oxitocina en presencia de esa persona. Y entonces tu cuerpo te dice, qué agradable es estar con esta persona. Y tú empiezas a repetirlo y dices, ay, es que es tan maravillosa, tan detallista, tan inteligente, tan cálida, tan perceptiva, me entiende tan bien y hablamos de tantas, de ta, 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 ta. Estás en un estado de relajación, estás en alfa, porque además este es un discurso interno. Y cuando en las mañanas estás así levantándote y te llega su mensaje, dices, es tan maravillosa esta persona. Ay, es que siempre sabe qué decir para alegrarme el día. Es que, y estás metiendo la información. ¿Qué ocurre? Te estás autohipnotizando para no ver a la persona, sino para ver solo esos elementos de la persona. Y al rato resulta que todo el mundo dice, ¿qué haces con esa persona? Es tóxica, es controladora, es súper horrible, socialmente es horrible, nunca te trata bien. Y la persona no lo recibe, no lo reconoce y dice, no es cierto. Es que tú no lo conoces realmente, porque en realidad esta persona es tan amable y regresa a la repetición y regresa al disquito rayado. Entonces, esos son dos ejemplos maravillosos de... Ah, y te voy a dar un tercero, para de una vez para extender el ejemplo bien. La persona que quería entrar a una empresa. La persona estaba en una empresa que identificaba como desagradable, ya no me interesa, aquí ya no hay crecimiento, me quiero ir a una nueva y mejor. Y de pronto es aceptada en esa nueva empresa. Está en un enamoramiento con la empresa, igual que con la persona. Y dice, esta empresa es maravillosa, todo lo que hacen es perfecto, sus herramientas son perfectas, todo esto es maravilloso. El efecto Google, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que empieza a interactuar con otras personas y en el discurso cotidiano, en radiopasillos, hay personas muy tóxicas que todo el tiempo se están quejando de la empresa. Si la persona pasa demasiado tiempo en contacto con estas personas tóxicas, llega un momento en el que está repitiendo, es que siempre es lo mismo porque aquí hay recursos humanos y sus equipos todos feos y hay, y no les importamos nosotros y hay, son unos, ¿no? Explotadores y tal, y mi jefe es un asco y los líderes son un asco, una mierda, etcétera. La persona llega un momento en el que cuando, como está teniendo conversaciones muchas veces no en estado alerta, sino ya después de comer, de flojera, la junta de las 3 de la tarde, donde ya está en un estado más bien alfa, y escucha, sí, porque ya ven cómo son los jefes aquí, son un asco y los líderes y bla, 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 está entrando y entrando y entrando, y de pronto resulta que estaba enamorada de la empresa, pasan 3 meses y piensa que es lo peor del universo. Y cuando de pronto comienza a hacer el análisis, dice, pero ¿por qué me siento tan incómodo en este lugar? Si tiene buenos equipos, no todo es malo. ¿Por qué me siento tan a disgusto en esta escuela, en esta institución, en esta empresa? Pues porque te has estado programando sin darte cuenta y has estado repitiendo los discursos negativos.